Bueno, aquí ya estamos todavía. Bueno, vamos a pasar, sería el tercer patrón, que es el patrón de Meastino. En el patrón de Meastino, lo que se pretende es que nosotros podemos diferenciar que esa imagen que se encuentra en el Meastino sea una masa de Meastino. Por lo tanto, el diagnóstico será solo masa de Meastino. El patrón es patrón de Meastino o patrón meastínico. Aquí no se pretende de pronto distinguir de que si la masa se trata de un linfoma, de un timoma, de cualquier tipo de tumor de meastino, que lo que se está observando es una masa de meastino. ¿Y qué más podría ser? Una neumonía, una mancha de pulmón, etcétera, etcétera. Aquí se trata de determinar que se trata de una masa de meastino y no se trata de una telecasa, de una neumonía, un derrame, etcétera. Solo masa de meastino. Entonces eso es lo que vamos a ver en el patrón de Meastino. Entonces, si recordamos la anatomía de Meastino, nosotros vemos y trabajamos en anatomía la división del meastino. Tengo un meastino superior, un meastino inferior, o de pronto meastino anterior, medio y posterior. O de pronto guiándonos por la clasificación de Felson o la clasificación de Schiff. Felson me traza dos líneas imaginarias, la primera y la segunda. La primera línea va a cruzar por detrás del área cardíaca. Y la segunda línea pasa por delante de la región anterior de los cuerpos vertebrales. Por lo tanto, aquí Felson va a dividir en tres compartimientos: meastino anterior, meastino medio y meastino posterior, aquí en la raya media. Meastino anterior, medio y posterior. En cambio, la clasificación del Schiff me da igual dos líneas, la primera y la segunda. La primera línea va a cruzar por delante del área cardíaca. La segunda la hace el mismo nivel que la de Felson. Y vamos a tener meastino anterior, medio y posterior. Anterior, medio y posterior. ¿Cuál vamos a utilizar? La que su docente les indique en las otras asignaturas. Por lo general se utiliza Schiff, aquí vamos a utilizar Schiff. Aunque ni tanto, pero igual por lo general se utiliza la de Schiff. Anterior, medio, posterior, donde el compartimiento medio, que es el meastino medio, vamos a tener nosotros el área cardíaca, el área cardíaca. Entonces, solo hay que recordar qué estructura encontramos aquí en el meastino anterior, meastino medio y meastino posterior, que están sombreadas. Solo hay que recordar eso. Hay que recordar eso. ¿Qué estructura encontramos? No vamos a encontrar acá el timo, se me ocurre, o por acá estructuras nerviosas, etc. Cada estructura anatómica va a estar localizada en cada apéndice. ¿Cuáles son los signos radiológicos que me van a indicar de que esa imagen que estamos viendo es una masa de meastino? Y que no sea una neumonía, que no sea un derrame pleural, que no sea una masa de meastino. Tenemos los siguientes signos. Primero tenemos los bordes convexos. Quiere decir que esta imagen, en esta rayos X, que es una imagen radiopaca, tiene un borde convexo. Y ese borde convexo mira hacia el pulmón. ¿Cuál es la imagen que me refiero que es una masa de meastino? Esta imagen de aquí.
que está aquí dentro del mediastino. El mediastino, recuerden que es todo esto, toda esta sombra blanca red opaca. Esta imagen aquí tiene un borde convexo que mira al pulmón. Es el primer signo radiológico, borde convexo. Y también tiene un ángulo, el ángulo de los tres que se utiliza aquí y que tiene es el ángulo obtuso, o sea, mayor a 90 grados. ¿Dónde están estos ángulos? Entre el borde superior de la imagen radiopaca y el borde inferior también, entre la imagen radiopaca y el borde cardiovascular me va a generar o me va a dibujar un borde obtuso, o sea, un ángulo obtuso. Entonces, en el informe radiológico vamos a incluir nosotros que se observa esta imagen radiopaca hacia la derecha en el mediastino, porque está en el mediastino, cuyo borde es convexo, que miran hacia el pulmón y tiene ángulos obtusos en sus extremos, tanto superior como inferior. ¿De dónde? De la masa, de la imagen radiopaca. El patrón de mediastino o mediastínico, y la impresión óptica es una masa de mediastino o de mediastino. Terminamos diciendo lo mismo, patrón mediastínico y diagnóstico masa de mediastino. ¿Qué otro signo tenemos? El signo de la silueta cardiovascular, donde me indica que la masa está, aquí se ha comido, está acá abajo. Yo me toque los pasos de Max a Newton, se transforma, o de pronto en Google también se transforma, se va para abajo. Bueno. Entonces, este sería una masa en mediastino anterior y esta es una masa en mediastino posterior, el signo de la silueta cardiovascular. Lo mismo que hicimos con el filtro alveolado de la neumonía de la base. Acá trabajamos en mediastino. Si hace el signo, si borra el borde cardiovascular, decimos que esta masa está en mediastino anterior. Esta masa aquí está en mediastino posterior, ¿por qué? Porque no borra, no hace el signo de la silueta cardiovascular, porque sí se ve el borde cardiovascular, está en mediastino posterior. Mediastino anterior y mediastino posterior. El único compartimiento que nosotros no podemos valorar de mediastino sería el mediastino medio, con el signo de la silueta cardiovascular. Solo mediastino anterior y mediastino posterior. Pero por lo general, una masa de mediastino es grande y abarca tanto mediastino anterior medio o mediastino posterior y medio. Por lo general. Sí, para una masa grande. Por lo general. Lo mismo, patrón, y la impresión diagnóstico va a ser lo mismo. Pero aquí le ponemos como el signo de la silueta cardiovascular anterior y acá posterior. Bueno, tengo otro signo. Bueno, pero no todos los signos los vamos a ver nosotros en todas las imágenes de masa de mediastino. Puede haber uno o dos signos, nada más suficiente, para decir que se trata de una masa en mediastino. Porque a veces me dicen, no, pero doctor, esa masa de mediastino no tiene borde obtuso, tiene un ángulo obtuso, sino que tiene un ángulo agudo. Bueno, no todos los signos los vamos a ver en una rayos X de tórax. Puede haber dos o tres signos. Aquí nosotros observamos el signo de la chimenea, donde la masa en el mediastino, tanto en el borde derecho y el borde izquierdo del mediastino, se ven como lobulados y semejan al humo de la chimenea. Es decir, a este humo, estos bordes lobulados, vendría a ser este aquí y el lado acá del lado izquierdo, al borde de la chimenea. Aquí también de pronto podemos aplicar bordes convexos que miran hacia el pulmón, bordes convexos que miran hacia el pulmón. O de pronto por aquí me invento un ángulo obtuso, por ejemplo. Pero es el signo de la chimenea. Botón P. El signo de la chimenea que encontramos nosotros en el derrame pleural, ¿verdadero o falso? Falso, porque lo encontramos aquí en mediastino, patrón mediastino. O de pronto se me ocurre, en el patrón mediastínico nosotros encontramos los siguientes signos. Que me ocurre: signo del negatoscopio, signo del tubo rayos X, signo del cátodo, signo del ánodo, signo de la chimenea, signo de la chimenea. Masa mediastínica.
terminamos diciendo lo mismo, patrón y la impresión diagnóstica. Lo que se cambia de pronto es más que todo la descripción, porque el tipo de examen es el mismo. Acá de pronto podemos utilizar también el signo de la silueta cardiovascular, que si hace el signo, entonces sabe el destino anterior. Y la flecha de la que está señalando el desplazamiento de la luz del ataque hacia el lado contrario, que hay una masa que desplaza. Aquí no pretendemos decir que se trata de, por ejemplo, un linfoma, ¿no? Sobre una masa de mediastina. Dentro del listado de la masa de mediastina, ya vamos a ver, son bastantísimos, más de 50 diagnósticos. Cuando la masa de mediastino tiene aire o gas, vamos a sospechar en esta patología. Pero primero identificamos visualmente en esta rayos X del tórax dónde está la masa del mediastino y que contiene aire. Aire igual que densidad. Radiolúcido, busquemos una imagen, una masa de mediastino que contiene aire. Está de la mitad hacia arriba o de la mitad hacia abajo. Que no es la mitad hacia arriba, entonces es la mitad hacia abajo. Busquemos una masa de mediastino que contenga aire. Aire igual que densidad. Radiolúcido. Entonces, para que ustedes lo van a enseñar, porque de pronto a un estudiante le digo, por ejemplo, se me ocurre cuál es el patrón de mediastino, cuál es el diagnóstico del segundo estudiante, masa de mediastino. Entonces el estudiante señale y tiene que señalar cuál es la masa de mediastino. Entonces, ¿cuál es la masa? Esta imagen de aquí. ¿Qué densidad es? Radiolúcido. Pero también, ¿qué más tiene? ¿Qué densidad es la masa de mediastino ahí? Densidad mixta. Radiolúcido en la parte superior, que es aire, y radiopaco en la parte inferior, que es líquido. ¿Por qué? Por la radio horizontal en la superficie. Entonces, esta es la masa de mediastino. Y lo van a señalar de esta manera, observen acá. Toda esta es la masa de mediastino. Cuando nosotros vemos una masa de mediastino que contiene aire, vamos a sospechar en qué patología. Acalasia, donde la A significa sin, galacia relajación, sin relajación del esfínter esofágico inferior. Eso es igual a enfermedad de Chagas y otras patologías más. Un divertículo de Schenker también tiene densidad mixta, pero el divertículo de Schenker se encuentra acá en el tercio superior del esófago, en el mediastino superior. Puede ser un divertículo de Schenker, pero siempre y cuando estés acá arriba. Una hernia hiatal, correcto. La hernia hiatal es el fondo gástrico que está lleno de aire y de líquido que pasa a través del hiato hacia el tórax, que es una hernia. Una hernia Morgane igual retroesternal, un acceso mediastínico, un quiste broncogénico, un quiste entérico o una hernia Budalex, entre otras patologías. Entonces, una masa de mediastino, aquí tengo el informe, terminamos lo mismo, patrón mediastínico y masa en mediastino, pero aquí ya nombramos que densidad mixta, como llama la atención que esa densidad que es mixta. Le agregamos eso. Recuerden trabajar todo. 4 líneas, informe radiológico, la descripción, todo, y también señalar. Porque de pronto, si a un estudiante le toca la descripción, a otro estudiante el patrón, a otro estudiante le toque la impresión anótica, a otro le va a tocar señale la imagen patológica y se hace que tienen que señalar. Una masa de mediastino que tenga calcificación. Entonces, ¿qué tipo de examen es? Tipo de examen, rayos X lateral del tórax. Entonces, esa es la respuesta, lateral del tórax. ¿En qué mediastino está la masa? De los 3 mediastinos. Mediastino anterior, correcto. Y lo señalamos. Esta es la masa de mediastino anterior. Con calcificación. ¿Cuál es la calcificación? Esta aquí. Pueden ser muchas que están agrupadas o y hace una sola. Esto radiopaco blanco es la masa de mediastino anterior. Porque esto radiopaco blanco, ¿a qué corresponde? A la sombra
cardíaca o mediastínica, pongamos. ¿En qué patología vamos a encontrar nosotros una masa de mediastino con calcificación? Tiroides multinodular, pero si la tiroides la tenemos acá arriba, en el cuello. Pero también puede haber una patología tiroidea que se meta en el tórax y vaya hacia el mediastino anterior. Teratomas, limomas, linfomas, aneurisma, aunque los linfomas lo encontramos más hacia el mediastino medio, pero también puede haber en el mediastino anterior. Es un listado de patología. Lo mismo, pero nombramos la clasificación. Entonces, mediastino anterior, medio y posterior son triados, cada uno con sus estructuras anatómicas normales y sus respectivas patologías. Vean que es un listado de patología. ¿Para qué nos sirve conocernos qué estructura anatómica está en cada mediastino? Porque si yo veo una masa en mediastino posterior acá atrás, yo no voy a decir que se trata de un timoma o una tiroides multinodular, etc. ¿Por qué? Porque yo sé que el timo o la tiroides, etc., están en el mediastino anterior. Entonces, para eso nos sirve conocer qué estructuras anatómicas y cuáles son las patologías respectivas de cada estructura, de cada mediastino. Una consulta, ¿tú puedes leer el estudio anterior? Ya, en el caso de, bueno, para poder observar una masa con calcificación, ¿por qué no se podría observar desde una RX estándar de tórax? También lo podemos hacer, sino que yo solo encontré esa masa de mediastino en proyección lateral. Ok. Así, también podemos encontrar una masa de mediastino que contenga aire, por ejemplo, en una lateral. Puede ser una trata de tórax, puede ser una lateral, en cualquier otra proyección. No que no tengo una en una proyección lateral. Operatorio. Y terminamos con el patrón diafragmático, donde tenemos solo una patología, que es hernia diafragmática, nada más. Entonces, el patrón diafragmático que está comprometido, ¿qué cosa? El diafragma. ¿Y qué es el diafragma? Es un músculo, esto rojo, que va a dividir, limitar o separar el tórax del abdomen. El diafragma tiene dos orificios anatómicos normales, lo que hemos aprendido nosotros en la asignatura de anatomía. Un orificio vascular por donde atraviesa la vena cava inferior y un orificio digestivo por donde atraviesa aquí el esófago. Son los orificios naturales, anatómicos normales. ¿Qué es una hernia diafragmática? Es el paso del contenido abdominal hacia el tórax o hacia un hemitórax. Puede ser derecho, puede ser izquierdo, y eso se llama hernia diafragmática. ¿Por dónde van a atravesar estas estructuras del abdomen que pueden ser intestino delgado? La mayoría de los casos, o puede ser colon, o puede ser en este caso el lóbulo hepático izquierdo. Hernia diafragmática, por lo general intestino delgado. Entonces, este contenido abdominal va a atravesar el diafragma por tres efectos patológicos o tres orificios patológicos. Ya hemos visto los dos orificios normales. Los patológicos, ¿cuáles son? El que se encuentra acá adelante, el de la mitad y el que se encuentra acá atrás. Son tres. El que se encuentra acá adelante está detrás de quién. ¿Qué es esto? El esternón. El esternón. Hay tres orificios patológicos. Los tres defectos que el paciente nace, adelante, en medio o atrás. Si hay una hernia en el orificio anterior, es decir, retroesternal, se llama hernia de Morgagni. Si hay una hernia, ya saben que es una hernia, pasa en el orificio central, se llama hernia hiatal. Si la hernia atraviesa el orificio del defecto posterior, se va a llamar hernia de Modaletz. Entonces debe ser Morgagni, hiatal y de Modaletz. ¿Y qué es una hernia? La hernia es el paso del contenido abdominal a través de un orificio de los tres patológicos hacia el hemitórax. ¿La hernia solo puede ser congénita?
La mayoría son congénitas, pero también pueden ser adquiridas. Sí, adquiridas. Es decir, en la etapa juvenil que están ustedes, puede ser una hernia, por ejemplo, se me ocurre. Pueden ser adquiridas, un defecto que se deforma con una cirugía, después de un trauma, etc. Entonces, el contenido abdominal, que en la mayoría son las intestinales, pero puede ser colon, también, o otros son lóbulos patifieros, cruzan el defecto cualquiera de los tres que se presenten en ese paciente. O sea, no van a estar las tres juntas, no puede ver adelante, en medio o atrás, cualquiera de las tres. Entonces, pasa el contenido abdominal hacia el tórax, no se mete en el pulmón. ¿Qué pasa con el pulmón? Se colapsa y el mediastino se desplaza hacia el lado contrario, porque se está metiendo el intestino en el hemitórax, no en el pulmón. No puede haber una hernia nefragmática pulmonar izquierda, no. El intestino no se mete en el pulmón, no hay cómo meterse al pulmón. El intestino se mete en el hemitórax. Entonces, una hernia nefragmática izquierda o derecha, una hernia nefragmática del hemitórax del lado izquierdo o del hemitórax del lado derecho, etc. Ya lo vamos a imaginar. Entonces, tenemos que en esta raya quitar del todo observamos imágenes reducidas, redondeadas, agrupadas. Si yo veo imágenes reducidas, reducido negro igual aire, veo que son redondeadas, que están agrupadas. Eso es de morfología intestinal. Por eso le agrego aquí morfología intestinal, localizado en el hemitórax, no en el pulmón, en el hemitórax izquierdo. Que desplaza el tubo mediastino hacia el lado contrario. Ustedes que acá no sé, pero la sombra mediastino, la sombra cardiovascular, todo está desplazado, que se mete los intestinos. ¿Y ahí dónde está el pulmón? Patrón diafragmático, impresión óptica, hernia diafragmática izquierda, y distintamente al nombre de las tres hernias: Organi, Yatar y de Boadlex. Esto aquí queda para mejoramiento de recuperación. Ya. Entonces, pero se puede saber, en esa radiografía no se puede saber cuál de las tres es. sí, En si es el lado izquierdo, ¿cuál es la izquierda? La de Guadalupe izquierda. Izquierda, estas son centrales. Retrascendal, central, y esta es posterior, izquierda. La de Guadalupe izquierda. Esto queda para mejoramiento. Pero como nadie va a dar un momento de recuperación, entonces no es. Ya, entonces, ¿dónde queda el pulmón izquierdo? Se colapsa. Se colapsa. Pero si se colapsa, debería verse una imagen radio. Ya. No, de cómo Ejemplo, por ejemplo, si ustedes van acá y están aquí alrededor, y yo estoy aquí, hay varias posibilidades. Hay un juego que se llama, ¿cómo se llama este juego? Que abrazan a uno, abrazo grupal. Vienen y me abrazan a mí, me pierdo, no me van a ver. ¿Ya? Esta es la hernia traumática, o sea, se meten a la emisora y el pulmón se colapsa, me apertura. O de pronto hay otro juego que le dicen rumba. ¿Ya? Es un juego más táctico que el otro juego de abrazo grupal. ¿Ya? Entonces tienen encima todito. Eso lo hacen en educación física, pues no me queda así flaco. Es por ahí tiene que estar el pulmón y tiene que estar aquí a nivel central, porque ahí está. Si yo estoy acá y me hacen Roma, entonces yo me quedo aquí en la esquina, no me voy a ir por acá. No se me rumba para acá. Tiene que estar el pulmón, pero no lo veo. Ya. Entonces, pero doctor, veo imágenes redondas, radiolúcidas agrupadas en el hemitórax izquierdo y se me parece ¿a qué patología? ¿Acuerdo? Imágenes radiolúcidas redondas agrupadas, ¿qué patología era?
radiolúcida, redonda, agrupada. Recuerden que el nódulo es sólido y se va a ver radiopaco. Aquí yo estoy mencionando que son imágenes redondeadas, radiolúcida, agrupada. ¿Qué patología era? Redonda, agrupada, caverna una sola, agrupada. ¿Cuál? No. Redondeada, radiolúcida, con pared radiopaca, agrupada, pared radiopaca. La del suelo globo. Eso es radiopaca. Es radiolúcido, agrupada. ¿No? La de panel no se veía. No se veía al revés. Esa red, papá. No, no importa porque recién es no importa porque esto lo vimos en la clase asincrónica. Pues eso el único grupo que no va a tener tiempo para estudiar nada es el grupo del día lunes. Porque el día lunes, el otro lunes, este lunes tampoco. Presencial. Y todo está asincrónico y no me ha dado chance para darle un resumen presencial como ahorita. Bueno, no me digan que cada distancia. Vamos a ver qué sobrevive. Sobrevive al primer parcial. Entonces, ¿qué imágenes redondeadas, reducidas, todas teníamos? ¿Qué patología? En la bronquiectasia. ¿De qué tipo? Quística. Que puede ser bronquiectasia quística por el aspecto y la densidad, sí, pero no por el desplazamiento. La bronquiectasia quística no está ocupando espacio para desplazar nada. En cambio, la hernia intestinal si se mete donde no debería haber asa intestinal, la hernia normal. En el tórax no puede mover asa intestinal, entonces se meten, ocupa espacio y desplaza. Sí, pero el estadio no se diferencia. Porque por la forma que tiene la reducida. Pero tampoco es bronquiectasia porque si ustedes ven la continuación de las asa intestinales con el abdomen, sale del abdomen el intestino. Por lo general en los pulmones pues también podemos encontrarlo en uno solo, pero no desplaza de aquí, no la bronquiectasia. Tomografía del tórax, ¿en qué plano? Correcto. Entonces, asas intestinales, pero acá yo en el hemitórax izquierdo, con el desplazamiento del intestino, veo una estructura redonda que se comunica con el abdomen. Todo se comunica con un defecto. Esto redondo, ¿qué órgano del tubo digestivo es? El estómago, correcto. Una hernia pneumática izquierda, el ventículo por el tórax abdominal, esto es el estómago, en la mitad. Entonces tengo el fondo, el cuerpo, el antro, curvatura mayor, curvatura menor del estómago. O en este plano acá, ¿qué plano es? Sagital, correcto, sagital. ¿Cuál es el estómago? Entra en el estómago, que está en la cavidad torácica, a través del diafragma que pasa, el tratamiento del ventículo. Cuando hay algo que ocupa espacio donde no debería estar, del infartamiento de emergencia. En el último caso, eso bajo. ¿Qué examen es? Rayos tomografía. Tomografía. Hipodenso. Lo que es muy hipodenso en el estómago. ¿Esto hipodenso negro qué? ¿Qué hipodenso tenemos? Solo hay tres estructuras hipodensas. Esto es aire. Y el hipodenso es líquido por esta línea aquí. Pero ¿por qué la línea se ve vertical y no horizontal? Porque el paciente está acostado, correcto. Está acostado, el circuito lo está mirando hacia arriba, pero aquí
por el efecto, por el agujero se mete al estómago. No, sí, pero igual. Ah, ya, por el hiato. Ya, el estómago. La del medio. Ya está. Sí. El estómago es una hernia yatal. Vuelvo a mencionar la hernia yatal. Y en el motor. Morgagni es retrasernal. Pero, Intestino delgado. delgado. Sí. Boale es intestino delgado también. Por detrás, izquierdo. Ya está. La yatal se clasifica en 3 tipos igual. Esto es diferente. No, pues el agujero. No, pero sí. Un agujero anterior, medio y posterior. Posterior es izquierdo. Anterior es retrasernal. Si pasa señales por el anterior, puede ser orificio. Hernia de Morgagni. Y atrás en medio, igual es atrás. La mayoría de las hernias y de paso de los contenidos siempre se va al hemitórax izquierdo o en la foto Sí, el video de izquierda. casi siempre se van al hemitórax. Sí, siempre es a la izquierda, sí, siempre a la izquierda. Boalex. La mayoría son boalex. Si están en la parte central, es de Morgagni. Pero aquí en la posición apeopeada no podemos saber si es Morgagni o boalex. Así que hay mucha aceite intestinal. Y tampoco aquí si es de boalex o hiatal. Pero si es de Morgagni o hiatal, porque está en el mismo sentido en la fe. Lo vamos a ver en la proyección lateral. La proyección lateral del tórax, en este caso, si está la aquí el tórax, este está en la mitad y acá. Si se encuentra acá adelante, es de Morgagni, si se encuentra acá atrás, es de boalex. Es una proyección lateral. Esto ya sería lo que es. Ya, entonces vamos a resumir para terminar.